Listo. Sí. Hare Krishna. Saludos a todos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Bhagavatam en el capítulo 13 del primer canto. Y hoy vamos a leer el texto 24. Así que vamos a comenzar. Vamos a poner un poco más grande. Ahí está mejor. 1:13:24. Voy a hacer algo aquí. Vamos a ver. Sí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces el texto dice así: Agnir nisristo datascha garodarascha dusita hritam shetram danam yesham taddatir asubir kiyat. Taddatir asubir kiyat. La siguiente es la traducción y también el significado, dados ambos por Srila Prabhupada. Vamos a la traducción. Dijo Vidura, todo esto sigue hablando Vidura, a su hermano Dhritarashtra: no hay necesidad de llevar una vida degradada y subsistir de la caridad de aquellos a quienes trataste de matar por medio del incendio y el veneno. También insultaste a una de sus esposas y usurpaste su reino y riqueza. No sé si ustedes están viendo. Ahora creo que sí. Ahora sí, ¿verdad? Voy nuevamente. No hay necesidad de llevar una vida degradada y subsistir de la caridad de aquellos a quienes trataste de matar por medio del incendio y el veneno. También insultaste a una de sus esposas y usurpaste su reino y su riqueza. Como ya lo hemos venido diciendo en estos textos anteriores, recordábamos cómo Dhritarashtra él en conjunto con su cuñado Shakuni y su hijo Duryodhana, claro que había más personas involucradas también, pero Dhritarashtra estaba muy consciente y muy al tanto de todo lo que ocurría, todo lo que sucedía. Y lo que menciona aquí Vidura es algo que Dhritarashtra sabía muy bien que había hecho. ¿Y a qué me refiero? A que él había intentado matar a los Pándavas. Y era un hecho conocido por varias personas. Se sabía que de los intentos de Dhritarashtra y Duryodhana para deshacerse de los Pándavas. Y ahora está aquí un Dhritarashtra que
está recibiendo, como está relacionado también con el verso de ayer, que perdió toda vergüenza y dignidad y ahora, sin nada de vergüenza, se, se permite a sí mismo vivir de la caridad de aquella gente a quien él mismo intentó matar y que todos lo saben, todos lo sabían. Pero ahí estaba Dhritarashtra, haciendo como si nada pasaba, como que nada hubiera ocurrido, ahora viviendo de la gentileza de los mismos Pándavas. Y aquí Vidura menciona el incendio y el veneno, ya que en una ocasión intentó, tal vez algunos de ustedes conozcan el incidente, en una ocasión Dhritarashtra construyó una casa en una aldea lejana, construyó una casa muy bonita para que los Pándavas fueran allá a pasar unos días de retiro. Y él les ofreció esta casa muy linda, muy bonita, y acondicionada y todo, pero resulta que los materiales con los que estaba hecho eran inflamables, de tal manera que se podía incendiar en un segundo. Y su plan era, ya que los Pándavas junto con su mamá estaban allí, quemar la casa para matarlos, ¿no? Y el plan funcionó hasta la mitad porque sí pudieron quemar la casa, pero los Pándavas con suficiente astucia pudieron escapar antes de que la casa se queme. Pero resulta que después de ese incendio todos pensaron que sí, los Pándavas estaban allí y después de ese incendio todos tomaron a los Pándavas por muertos. Todos. Y claro, Dhritarashtra también. Dhritarashtra y todos los demás pensaron que sí, que habían logrado matar a los Pándavas. Y tanto Dhritarashtra como Duryodhana, que sabían muy bien que el accidente no había sido un accidente, el incidente no había sido un accidente. Ellos dos estaban llorando y de luto, todo el palacio estaba de luto al saber que los Pándavas habían muerto. Y en ese momento Dhritarashtra y Duryodhana tenían que fingir sus lágrimas para que nadie sospechara, ¿no? Porque en realidad ellos estaban contentos de que los Pándavas murieran, pero tenían que fingir su dolor y su luto, porque qué lamentable que los Pándavas murieron. Resulta que después de un tiempo, todos quedaron convencidos de que los Pándavas estaban muertos, pero después de un tiempo se dieron cuenta que no era así, que habían sobrevivido. Y en una ocasión, especialmente con Bhima, en realidad desconozco si hubo más intentos de matar a los Pándavas a través del veneno, pero por lo menos en una ocasión se sabe que intentaron matar a Bhima, ya que a él le gustaba comer y él era un aficionado a la comida, a la buena comida. Así que en una ocasión intentaron envenenarlo, ya que sabían que envenenándolo a él, que era el más fuerte, el grupo en sí, de los hermanos, iba a perder fuerza, ¿no? Y aparte, claro, no solamente de la fuerza, sino que iba a perder sus ánimos, ¿no? Al haber perdido a uno de sus hermanos. Bueno, eso en relación a Vidura mencionando que el incendio y el veneno, él había intentado matar a los Pándavas a través de esos medios. Y luego se menciona que Vidura menciona a su hermano que insultaste a una de sus esposas. Tal vez ustedes pueden recordar también el hecho que se menciona en el Mahabharata de cómo cuando los Pándavas habían perdido todo y en una sala de apuestas, en un lugar como destinado a las apuestas, siempre dentro del palacio, trajeron a la esposa de los Pándavas, que en ese momento era, hasta ese momento parece ser que solamente estaban casados con Draupadi. Y bueno, no sé si ya algunos de ellos se habían casado con alguien más. La cosa está de que Draupadi era su esposa, la esposa de los 5. Y enfrente de ellos 5, y enfrente de toda una cantidad muy grande de otros guerreros, intentaron desnudarla, ¿no?
y por protección de Krishna eso no fue posible, pero lo cierto es que fue la ofensa y el maltrato fue tan deshonroso y fue tan, sí, eso, deshonroso, que Draupadi quedó muy, podemos decir, muy ofendida y no fue nada agradable, ¿no? Así que eso se cuenta como algo, un hecho que no cualquier persona puede olvidar, ni ella, ni los Pándavas, y mucho menos Dhritarashtra, que sabía muy bien lo que había hecho. Y por último, él le menciona que usurpaste su reino y su riqueza. Eso ya es sabido, que él por la fuerza tomó el reino, tomó aquello que le correspondía a los Pándavas por la fuerza y simplemente no quería salir de allí, del trono. Vamos a leer el significado. En el sistema religioso Varnasrama, o el sistema religioso Varnasrama, aparta por completo una porción de la vida de uno para que se emplee en la autorrealización y el logro de la salvación en la forma humana de vida. O sea, una parte, una porción de la vida de la persona en aquel tiempo, cuando estaba más activo el sistema de Varnasrama, la persona, el estudiante, era entrenado en emprender el proceso de la autorrealización y de esa manera salvarse de una vida llena de... a menos que la persona emprenda ese proceso de autorrealización, su destino es quedar, como lo hemos venido diciendo ayer y antier, su destino es quedar atrapada por cosas que no le son naturales, como la envidia, la lujuria, la codicia y tantas otras cosas más. Y para poder liberarse de todas esas cosas que son nocivas y que apartan de la verdadera felicidad que el ser humano está buscando, entonces se emplea y se emprende el proceso de la autorrealización, ¿no? Para entonces quedar libre. Y eventualmente quedar libre significa volver a casa, ¿no? Esa conexión con Dios nuevamente. Hay un verso, voy a mostrarlo aquí una vez, Bhagavad Gita. Capítulo 8, texto 28. Ustedes van a ver. 8:28. Aquí está. Es un texto que describe también el sistema Varnasrama, que no vamos a leer todo el significado hoy, tampoco vamos a adentrarnos en otras cosas relacionadas con el sistema social Varnasrama, que era la distribución social en aquella antiguas comunidades védicas. Pero este sistema dividía a las personas por sus ocupaciones y por sus cualidades, por sus, ¿cómo se llama? Vocación. Solo quiero leer lo siguiente. Después de que el estudiante estudia los Vedas bajo la guía del maestro espiritual por un periodo, al menos desde los 5 a los 20 años, se puede convertir en un hombre de carácter perfecto. Esto es lo que estoy buscando. Estas 3 líneas. Aquí Prabhupada está describiendo cómo era el inicio de una persona que vivía en ese sistema social, ¿no? Varnasrama. Y es bastante revelador que Prabhupada menciona que el estudiante estudiaba los Vedas con el maestro espiritual por un periodo, así que voy a volver al texto de hoy, así como Prabhupada está hablando de la persona aparta una porción de su vida, una porción de la vida de uno. Y esa porción de la vida de uno es lo mismo que él está diciendo aquí en el 8:28, que el estudiante estudia los Vedas bajo la guía de un maestro por un periodo, por cierta porción, y él dice al menos de los 5 a los 20 años,
y entonces se puede convertir en un hombre o una persona de carácter perfecto. Eso es interesante porque ese sistema social buscaba que cada persona tenga un carácter perfecto y, y es muy relacionado con la misión de Prabhupada. Eh, Voy a abrir aquí ahora y vamos a buscar los 7 propósitos de ISKCON. Y el primero de ellos es el siguiente. Número 1, propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente con las técnicas de la vida espiritual. ¿Para qué? Para detener el desequilibrio de valores de la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. Si alcanzamos a hacer a encontrar la relación que hay entre este primer propósito y los 2 textos que estamos leyendo, tanto el Bhagavatam que corresponde al día de hoy, como el 8.28 que les he compartido, encontramos que la misión de ISKCON es la misma que se refleja en estos 2 versos. O sea, en otras palabras, vamos desde el inicio, propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual. ¿A qué nos referimos con el conocimiento espiritual? Un conocimiento espiritual que era el mismo que el estudiante estudiaba de los Vedas bajo la guía del maestro espiritual. Es ese mismo conocimiento espiritual que antaño aquellas personas se acercaban a un maestro espiritual para aprender de él ese conocimiento espiritual, que es el mismo que ISKCON está tratando de distribuir, y que lograba, vamos a volver al texto de Bhagavatam de hoy, bueno, sí, que ISKCON también busca eso, que uno pueda apartar una porción de la vida de uno, ya sea que uno aparte 5 años seguidos y se dedique a estudiar con un maestro espiritual, o que uno aparte 2 horas al día. Pero lo cierto es que requiere tiempo. Lo cierto es que hay una cantidad de tiempo que se requiere dedicarlo, ¿no? De acuerdo a qué tan interesada esté la persona en, como ayer también lo decía, qué tan dispuesta está la persona en el poder experimentar esa vida espiritual en su propia vida, en con su propia vivencia, ¿no? Así que volvemos. ISKCON entonces busca propagar de manera sistemática, o sea, de manera ordenada, no es aleatoriamente, sino de manera ordenada. ISKCON busca propagar ese conocimiento espiritual en toda la sociedad y hacer lo mismo, voy a volver al 8.28 de la Gita, hacer lo mismo que el maestro espiritual hacía con el estudiante en aquellos tiempos. ¿Qué hacía el maestro espiritual? Los educaba a esos estudiantes con las técnicas de la vida espiritual. ¿Para qué? Vuelvo al 8.28 de la Gita. Para que esos estudiantes se pudieran convertir en seres humanos de carácter perfecto. ¿Y qué pasa si tenemos seres humanos de carácter perfecto? Entonces esos seres humanos ya no vivirán en su propia vida un desequilibrio de valores. Ya no es que vivirán con hipocresía o con otro tipo de características que distinguen a una persona problemática. O sea, en otras palabras, debido a la escasez de personas reales, de personas de buen carácter en el mundo, es que no hay ni unidad ni paz verdaderas. Y únicamente podemos tener unidad y paz verdaderas en el mundo, únicamente si hay personas de buen carácter. Y evidentemente, luego la siguiente pregunta consiste en qué implica tener un buen carácter, ¿no? Pero de entrada podemos decir eso. Como ISKCON está directamente relacionado, o al menos cómo lo visionaba, cómo lo veía, o cuál era la visión que Prabhupada tenía, porque estos 7 propósitos fueron diseñados y escritos por él. ¿Cuál era la visión que él tenía de su propio movimiento? Y la visión era esa. Vuelvo al 8.28 de la Gita y vuelvo a leer estos 3
esas 3 líneas. Después de que el estudiante estudia los Vedas bajo la guía de un maestro espiritual por un periodo, al menos de los 5 a los 20 años, era como funcionaba en aquel entonces, se puede convertir en una persona de carácter perfecto. Ahora vamos de vuelta, retrocedemos al verso que nos corresponde hoy. Y toda esta lectura la hicimos por estas primeras 3 líneas. Todo este aporte de la Gita y de los 7 propósitos, fuimos a leerlo por estas 3 líneas primeras. Voy a comenzar nuevamente. El sistema religioso Varnasrama aparta por completo una porción de la vida de uno para que se emplee en la autorrealización. Esa autorrealización es lo mismo que ya recién leímos en perfeccionar mi carácter y el logro de la salvación en la forma humana de vida. Continuamos leyendo. Esa es una visión rutinaria, división rutinaria de la vida, pero personas como Dhritarashtra, incluso en una edad avanzada y fatigosa, quieren quedarse en casa, aún en la condición degradada de tener que aceptar caridad de los enemigos. Claro que los Pándavas no lo veían a él como un enemigo, pero él se había comportado con ellos como un enemigo. Y no solamente como enemigo, sino como un enemigo desleal. Y ahí estaba sin ningún tipo de vergüenza, haciendo como si nada pasaba. Vidura quiso señalarle esto y hacerle ver que era mejor morir como lo habían hecho sus hijos, que aceptar una caridad tan humillante. Hace 5000 años había un solo Dhritarashtra, pero en los actuales momentos hay Dhritarashtras en todos los hogares. Curioso. Finalmente, los políticos, especialmente, no se retiran de las actividades políticas a menos que los arrastre la cruel mano de la muerte o que los mate algún elemento opositor. Que uno se aferre a la vida familiar hasta el fin de su vida humana constituye el tipo más craso de degradación y es absolutamente necesario que los viduras eduquen a esos dhritarashtra's incluso en la actualidad. Interesante y curioso cómo Prabhupada termina este significado. Equiparando a la actualidad de hoy, al sistema social de hoy, no planificado de hoy, con Dhritarashtra, un Dhritarashtra que prefiere, y no es que prefiera, sino no le incomoda el llevar una vida tan humillante, dice él. Claro que el hecho, las circunstancias de Dhritarashtra son bastante específicas porque él, de hecho, había intentado matar a los Pándavas y eso en particular es muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy poco frecuente, podríamos decir. No es que todo el mundo hoy en día, no es que todas las personas que como Prabhupada terminó diciendo, que las personas hoy en día se aferran hasta el último momento de su vida a vivir muy cómodamente en su hogar, él decía, ¿no? Y no es que sea el caso de todas las personas que viven en su casa el día de hoy, que hayan intentado matar a sus familiares, a sus sobrinos, ¿no? Lo cierto es que esto lo mencionamos hace un par de días atrás también, de cómo en aquel tiempo, o en ese tiempo al menos, hace unos 5000 años, Prabhupada señaló hoy, que de manera tan, no solo voluntaria, pero de manera satisfactoria, esas personas, llegado a cierto momento de su vida,
aprovechaban con felicidad y con agrado, le daban la bienvenida a esa etapa de su vida, porque por fin podían dedicarse a, como lo hizo Vidura, a viajar a diferentes lugares y encontrarse con diferentes sabios, ¿no? Y por fin podían tener tiempo suficiente para pensar en cosas profundas de la vida, para dialogar acerca de cosas profundas de la vida. Y aún actualmente lo podemos observar, como tal vez no ocurre con todos, pero es un patrón común, es un denominador común que una persona cuando percibe y se ve que está llegando la vejez, es más natural que la persona se vuelva un poco más filosófica, al menos, un poco más seria con respecto a la vida, con respecto a cosas profundas de la vida, ¿no? Y como digo, posiblemente e indudablemente no sucede con todos, pero en general es de alguna manera fácil de observar que una persona, entre más va creciendo, va perdiendo más interés en cosas banales, en cosas muy superficiales. Y es un síntoma natural de que cuando se acerca la muerte, el alma está preparándose, la persona está preparándose para ir de manera más serena y sensata y filosófica, ir entendiendo, como digo, no solamente la muerte, pero en general la vida, ¿no? La vida, entender la vida implica también entender esa parte de la vida que significa morir, ¿no? Lamentablemente, eh, por diferentes razones, diferentes factores, no hay un entrenamiento espiritual para nadie. O para no usar palabras así muy generales, el entrenamiento y la educación espiritual actual son muy escasos. Y ISKCON busca eso. El corazón de ISKCON es educar a las personas. Y la motivación de ISKCON es generar ambientes y generar espacios en donde se pueda fomentar esa educación espiritual y brindar la oportunidad de cultivar un carácter de primera clase, un carácter perfecto, como Prabhupada decía. Y supongo yo que, no sé si todos ustedes, posiblemente todos, habrán encontrado lo satisfactorio que es trabajar en el carácter de uno. Así como este texto de la Gita lo decía, 8:28, lo satisfactorio que es invertir tiempo. Un momento, voy a conectar la computadora. Ahí está. Como digo, supongo y espero que todos hayamos tenido esa oportunidad de percibir qué satisfactorio que es invertir energía y tiempo y poder ver los resultados de intentar perfeccionar mi propio carácter. Más allá de aprender habilidades y que las habilidades no necesariamente son cualidades, hay una diferencia que vale la pena conocer allí. Aprender habilidades no es lo mismo que desarrollar cualidades en mi propia vida, ¿no? Y eso es más grato. Así que, como hace un par de días también lo dijimos, Prabhupada veía, y el Bhakti se ve a sí mismo no como una religión, sino más bien como un proceso que busca perfeccionar la vida de uno. Y evidentemente hay una dimensión muy grande que tiene que ver con la teología y la liturgia, porque para el proceso mismo para purificar y perfeccionar mi carácter abarca indudablemente, irremediablemente, abarca un contacto con Dios, porque es el contacto con Dios el que va a potenciar mi perfeccionamiento de mi carácter. Y para ese contacto con Dios, si bien es verdad, es más espontáneo y amoroso, pero requerimos un marco
litúrgico, o sea, una cierta cantidad de rituales y rituales específicos y una cierta, ¿cómo se llama? Una cierta regulación y una cierta rutina en mi propia vida y etcétera. Pero lo cierto es que todo va apuntado a que haya un carácter perfecto. Y claro, no, tampoco es que Krishna me ama solamente si soy una persona perfecta. No, no se busca un carácter perfecto y la búsqueda termina siendo, esperamos y buscamos que la búsqueda no termine siendo nociva y dañina, a tal punto de pensar que si no soy perfecto, entonces no sirvo para el bhakti, no quepo en el bhakti, o Krishna no me presta atención, etc. Al contrario, en, a pesar de y sabiéndonos todos con un carácter imperfecto, lleno de torpezas y etcétera, el, el acto mismo de acercarme a Dios y ofrendarme lo que sea que tengo, y eso está incluido en mi carácter también, ofrecer mi persona a Krishna, a Dios, y vincularme con Dios a través del amor desinteresado, eso hace que de manera consecuente voy a conseguir un carácter perfecto y no al revés. No es que tengo que conseguir un carácter perfecto para después acercarme a Dios, sino al revés, completamente al contrario. Que mi cercanía con Dios, aún a pesar de mis torpezas en mi carácter, mi cercanía y mi vínculo con Dios, y claro, mi intento por limpiarme, van a darme a mí como resultado un carácter perfecto. Y en un sentido no hay prisa, no hay, no, tampoco hay un, ¿cómo se llama? Una urgencia por señalar a aquellos que no tengan un carácter perfecto, sino al contrario, el Bhakti sabe que todos los estudiantes ya parten de una realidad defectuosa, podemos decir, un carácter contaminado, y por el acto mismo de ofrecer mi persona y ofrecer y seguir el proceso, ese perfeccionamiento llegará como una subsecuencia, como una consecuencia. Muy bien, nos detenemos aquí, me detengo aquí. Estimados devotos, estimados amigos y Vaishnavas, tengo ahí una inquietud de que ¿no? Entiendo y comprendo que el audio sigue escuchándose bien, aunque veo que en algunos momentos cuando yo activo la cámara principal, como que se congela, ¿verdad? Eh, bueno, pero eso es un detalle nada más. Me quedo contento porque hemos podido reiniciar Bhagavatam. Espero que tengan un bonito día hoy, miércoles, y estoy viendo el espacio del chat y veo que no hay ninguna pregunta ni reflexión, así que terminamos aquí. Saludos a todos. Hare Krishna.